Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. CaixaBank patrocina este espacio. Arranca el día la Bolsa. Ángeles, ¿cómo despierta el IBEX? Con una caída suave del 0,17% que le hace situarse en 10.180 puntos. Si nos fijamos en el selectivo por dentro, lo que tenemos es a Fluidra encabezando las pérdidas. Se deja un 1,9% después de que Citigroup haya recortado recomendación y precio objetivo. Por detrás, Endesa, que está cayendo un 0,6%, también ha tenido una rebaja de recomendación, en este caso de Société Générale, y Celnex bajando algo más de medio punto porcentual. Las subidas están lideradas por ArcelorMittal, gana un 1,5%. Hoy están moviendo los valores, las diferentes recomendaciones. En este caso, Arcelor tiene una mejora por parte de JP Morgan. Sube Indra un 0,8% y ACS recupera un 0,51%. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es a Media for Europe, la antigua Mediaset, subiendo un 4%. Esquirrel Media también gana 4 puntos porcentuales y se nos cuela Duro Felguera, que sube un 5,67%. Ya se ha completado la inyección de capital de 90 millones en la compañía por parte de dos inversores mexicanos. En cuanto a las caídas, están capitaneadas por Montevalito, se deja un 3%. El grupo financiero Urbas baja un 2% y se nos cuela aquí Fluidra con ese descenso que les decíamos del 1,9%. Todos pendientes del dato de IPC en Estados Unidos. Antes conoceremos el ZEW en Alemania y en la eurozona, y tenemos la última subasta de letras del Tesoro de este año en España. Prima de riesgo en 101 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,23. En Europa, avances más suaves de lo esperado. El Eurostoxx 50 sube, pero a tan solo un 0,15%. El CAC 40 parisino le va a la zaga, subiendo un 0,2%, muy plano y a punto de darse la vuelta a la bolsa de Ámsterdam, un 0,03% arriba. Y dentro del FTSE 100 londinense las ganancias llegan al 0,35%, con Hargreaves Lansdowne cotizando con una caída del 8%, el valor más rezagado de Londres. Antofagasta en el otro lado de la tabla, con un avance que llega al 1,5%. Dentro de Frankfurt, las subidas del 0,2%, con la vista puesta en valores como MTU Aero, que recorta prácticamente un 2%. En el otro lado de la tabla, la inmobiliaria Vonovia junto a Fresenius, subiendo ambas un 1%. Dentro de Milán, como decíamos, ganancias del 0,18%, y hoy movimientos en bandas muy estrechas. Apenas cae Mediobanca un cuarto de punto. Las ganancias sí que parece que hay algo más de ánimo comprador. Banco Popular de Milán con una subida del 2,78%. Eso es lo más destacado. No hay demasiadas noticias que estén generando impacto en las bolsas europeas. Recordemos que en Asia la sesión ha concluido con mayoría de ganancias. Recuerden que todavía quedan 25 minutos para que cierren las bolsas chinas. De momento Hong Kong lidera la subida, son del 1,3%. El resto son ganancias muy suaves. Y venimos también de ese cierre en Asia en positivo, y mirando a Wall Street, de momento lo que nos apuntan los futuros es una apertura ligeramente positiva, subidas de apenas 0,1 porcentual para el Dow Jones y para el S&P 500. Recordemos también la cotización de las materias primas. Se aprecia hasta los $76,3 el crudo Brent de referencia en el viejo continente, el West Texas, el crudo ligero negociado en Estados Unidos hasta los $71,6. En cuanto a las divisas, hoy el dólar es la moneda con peor desempeño, probablemente pendientes de lo que decida la Reserva Federal. Mientras tanto, el euro gana hasta el dólar 0,777 al cambio. Son las 9:04, esto es Radio Intereconomía y hoy vamos a tener consultorio a partir de las 9:30 de la mañana con Samuel Plaza. Él es director de JFD Brokers España. Consultorio de fondos de inversión con Fernando Luque, editor de Morningstar, a partir de las 10:30. Y ojo, porque en nuestro foro de la inversión nos va a visitar David Ardura. Él es director de inversiones de Finaccess Value. Con él vamos a hablar de su visión de mercado de cara al año 2024. Vamos a ver cómo están las valoraciones tanto en renta variable como en renta fija, y vamos a proponerles ideas concretas de inversión. Esto será en el Foro de la Inversión con Finaccess Value, con David Ardura, a partir de las 10:20 aquí en Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. CaixaBank ha patrocinado este espacio. Conectar con un mundo donde todo se mueve ahora es posible.
Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. ¿Te has enterado? Existe un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Es la planta 2,5 del Corte Inglés y se cuenta que nadie sale de allí sin descubrir qué es lo que quiere de verdad en estas fiestas. ¿Te atreves a descubrir la magia? Sí, lo sabemos, no siempre es fácil creer en ella, pero en Navidad es mucho más fácil darse cuenta de que la magia está en todas partes, como en cada momento que compartimos la mesa con nuestros seres queridos, o cuando nuestra casa se viste con las mejores galas y esas pequeñas luces consiguen que el ambiente sea encantador, o cuando consigues dar con ese detalle perfecto para esa persona tan especial. El Corte Inglés lleva meses preparándote para ayudarte a que disfrutes de la magia de la Navidad y ayudarte a dejarte llevar por la ilusión. Esta Navidad descubre qué deseas de verdad en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad, también en tienda, en la web y en la app. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. 9:07, IBEX 35, tiempo real. Está cayendo un 0,28%, de momento en 10.169 puntos. Vamos con los valores, vamos con los precios, vamos con las noticias. IG, broker financiero líder en productos cotizados, patrocina este espacio. Y comenzamos con Acciona. De momento se contrae medio punto porcentual sus títulos hasta un precio de 131,85 €. Su filial de energías renovables baja un 0,67 hasta 26,70. Tímida subida para Acerinox, es de 4 décimas porcentuales y el precio de 10,24 € Acerinox. ACS, el grupo de infraestructuras, gana un 0,8%, cotiza en 37,76. Tanto ACS como Ferrovial van a acabar el AVE de California después de que se relanzara ese proyecto con 3.000 millones de euros por parte de la administración Biden. La Casa Blanca ha aprobado la concesión de fondos que permiten reactivar la finalización del tramo de la línea de alta velocidad en el que trabajaban las compañías españolas, un proyecto que estuvo vetado por la administración de Trump como consecuencia de los sobrecostes. Bueno, pues ACS que despierta con avances y AENA está completamente plana. Repite el precio de cierre del lunes, 161,80 €. Amadeus, la central de reservas de viajes, cae un cuarto de punto porcentual a 65,18. Y entre la mejor del día, hoy es ArcelorMittal junto a Indra. De momento ArcelorMittal cotiza a un precio de 24,36 €. Ahora mismo subiendo ArcelorMittal cerca del 1,8% después de que JP Morgan haya mejorado la recomendación de neutral hasta sobreponderar el valor. Y el sector financiero vuelve a poner lastre al selectivo, en rojo prácticamente todas las entidades cotizadas. BBVA pierde un 0,2%. Compra y venta en 8,47. El Sabadell en 1,23 €, con una caída también moderada del 0,28%. Santander se deja un 0,15. El precio se sitúa en 3,95 €. Algo más abultada la de Bankinter. El descenso es del 0,66%. El precio de Bankinter 6,04 €. CaixaBank se deja un cuarto de punto porcentual. Cruce en 3,89. Y también Unicaja en línea con el resto de bancos, con una ligera caída, en este caso del 0,3%, pero el título ya está en los 96 céntimos. Retomamos orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones baja un 0,56 hasta 35,30. Y Logista sube, pero de forma mínima, un 0,17%, 23,90 €, último precio de Logista. También subidas suaves del 0,2% para Enagas, que se cambian
16,80 €. Endesa, que hoy cuenta con una rebaja de recomendación a un precio de 19,45 €. Está cayendo la eléctrica un 0,76%. Societe General pasa de comprar a mantener el valor. Esa es la rebaja. Y también el precio objetivo baja de 21,30 a 21 € Endesa. Seguimos con Ferrovial. El grupo de infraestructura sube un 0,3%. Compra y venta en 32,48. Y muy importante la caída de Fluidra. En estos momentos el farolillo rojo del IBEX, a pesar de que cuenta con una mejora de recomendación, en este caso, mejor dicho, una rebaja por parte de Citigroup, desde comprar hasta neutral, pero eso sí, le subía el precio objetivo hasta los 19,5 € por acción. Fluidra a un precio de 17,96, la caída es más del 2%. Grifols, el grupo de hemoderivados, también con descensos, pero más moderados, del 0,64. El precio se aleja de los 14 € en 13,97. Y las acciones de Iberdrola a un precio de 11,72 €. Iberdrola, que inicia este martes con descensos suaves del 0,2%. Seguimos con Indra, que es el valor que más está subiendo a estas horas junto a ArcelorMittal, arriba 2 puntos porcentuales, vuelve a superar los 14 € en 14,16 céntimos. Y un día menos para las cuentas de Inditex. De momento despierta este martes con ligeras subidas del 0,3%. Inditex, 38,27 € el precio de la textil gallega. Sin cambios, la Socimi Colonial cotiza en 6,36. JP Morgan ha elevado el precio objetivo desde 6,5 € hasta 7 por título. Y consolidando niveles, casi sin cambios en el precio, ligeramente a la baja. IAG, 1,81 €. IAG, que es noticia porque ha solicitado a la Unión Europea la aprobación antimonopolio para sus planes de compra de la aerolínea española. Air Europa está dispuesta a ofrecer concesiones para abordar las preocupaciones de la Comisión Europea sobre el acuerdo, y varias compañías han mostrado ya interés en ser adjudicatarias de rutas y slots. Bueno, pues eso para la aerolínea. Y continuamos con Robi. La farmacéutica corrige un 1/4 punto porcentual. Se compra o se vende a 56,80 € Robi. Pocos cambios para la aseguradora Mapfre, que cotizan 2 € justos, cae un 0,10. Movimientos en bandas muy estrechas. También vemos que Meliá pierde un 1/4 punto porcentual, 6,20 €. Merlin Properties consolida niveles, baja un 0,10 en 9,69. JP Morgan ha subido su precio objetivo desde 9 € hasta 10,25 por acción. Y continuamos con Naturgy, que de momento alcanza el nivel de los 28 €. Naturgy, que gana ahora mismo medio punto porcentual. Redella, la antigua Red Eléctrica Corporación, con subidas suaves del 0,16 hasta 15,35. Cotiza ligeramente arriba Repsol, un 0,1%, 13,83 € para la petrolera, que finaliza su programa de recompra de 50 millones de títulos, una operación con la que el capital social de la compañía se sitúa en 1.217 millones de euros, y la compañía va a iniciar nuevas perforaciones de pozos de petróleo en Libia. Será el próximo año, unos activos que tienen un potencial de producción de unos 350.000 barriles de petróleo diarios. Seguimos con SACIR. La constructora avanza un 0,64, cotiza en 3,13. Descensos como el resto del sector para Solaria, un 0,12% abajo, 17,03 € de precio. Y muy mal tono en Telefónica. Recuerden que el próximo jueves reparte dividendo. Hoy está cayendo un 1,76 hasta 3,79, alejándose cada vez más de esos 4 € por título que conseguía hace tan solo unos días. Es una de las peores del día. El IBEX 35 por este motivo, entre otros, está cayendo un 0,16% por debajo de los 10.200 puntos. IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva.
¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestras más de 20 oficinas o llámanos al 622 51 28 92. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Barajas. En Villa de Vallecas. En Carabanchel. En Centro. En Villaverde. En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Pablo García de Ibacons Alpha Value, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el arranque del mercado? Bueno, muy tranquilito. Yo no diría en absoluto que frío, porque el Eurostock está en positivo. Siguen subiendo los precios de los bonos. La verdad es que es sorprendente. Solo puede explicarse porque de verdad los inversores estén pues esperando un cambio muy radical en el mensaje de los bancos centrales, porque aquí hay algo muy claro y es que los mercados cotizan un optimismo enorme sobre un cambio de mensaje, esperando pues que los bancos centrales anuncien rápidos recortes de tipos, hasta yo diría que masivos recortes de tipos, como prevén en Estados Unidos en torno a 5 recortes de tipos, y que se adelanta al mes de marzo, al igual que en el Banco Central Europeo, que el 84% de probabilidad, según el mercado monetario, habla ya de esos recortes de tipos en marzo. Algo, insisto, no tiene nada que ver con lo que tanto Christine Lagarde, el señor Luis de Guindos, que han hablado incluso de bases comparables que hacen que solo por esa base comparable ya tengamos un posible repunte de la inflación a principios de ejercicio, y sin contar con que no tengamos alguna historia energética, ¿no? Porque los precios energéticos nos han ayudado mucho, y cuando ves el gráfico con los distintos ítems que conforman la inflación, es que si los precios energéticos rebotan, volveríamos a tener un problema, ¿no? Y esa desinflación que estamos teniendo hasta ahora, paulatina, y la verdad es que bien encajada por el mercado, pues empezaría a hacer agua, ¿no? No sé, excesivo optimismo, y la probabilidad de que haya una decepción es más elevada, de que el mercado siga marcando esos máximos como el histórico que ha marcado de nuevo el DAX ayer. Uh-huh. ¿Tú para cuándo esperas la bajada de tipos de interés? Mójate. Bueno, con los datos actuales, hasta el verano del año que viene no deberían, y después de escuchar el mensaje de los bancos centrales, hasta el verano. Es decir, que si el consenso está hablando marzo, podríamos esperar hasta junio. Bien, pero además es que esos 5 recortes tendríamos que tener una desaceleración o recesión muy potente como para ver eso. Dicho esto, es que la situación de Estados Unidos es muy distinta. Hemos tenido deflación, pero ya deflación 2 meses en China. Hemos tenido una caída del PIB de Japón enorme, del 2,9%. Y en Europa vamos a ver ya no solo Suecia, que está en recesión técnica, también va a entrar Alemania y posiblemente el resto de países.
Pero, sin embargo, Estados Unidos lo está haciendo especialmente bien. Hemos visto los datos de consumo y de empleo y, digamos, el enfriamiento está siendo paulatino y, además, sorprendentemente sólido. Así que es que parece que tenemos que hacer todo lo que haga Estados Unidos, pero es que Estados Unidos lo está haciendo mucho mejor que nosotros. Y no tienen ese déficit energético. Estados Unidos está inundando el mercado de petróleo. Y nosotros aquí, como hay algún problema energético, gas o petróleo, tenemos serios problemas. Entonces, bueno, yo creo que Estados Unidos sí tiene más sentido que empiecen ya a pivotar posiblemente, pero en Europa yo creo que va a estar más complicado y tenemos una estanflación en ciernes. Hoy, antes de irme con valores, hoy hemos conocido dato de paro en Reino Unido. ¿Qué te ha parecido Reino Unido la cifra y cómo ves a los activos, tanto a la renta fija británica como a la bolsa británica en este último rally de Navidad? Bueno, desde luego el Reino Unido lo está haciendo muchísimo peor en todos los ámbitos, tanto el macro como el micro, como también, los bonos un poco más por el estilo. Hemos visto el yield que ha quedado por debajo del 4%, está en el 3,97,1, están subiendo los precios de los bonos hoy con cierta fuerza, pero el equity, el FTSE, ha estado hasta hace muy poco en negativo, tan solo sube un raquítico 1,5%. Pero que la economía británica está sufriendo mucho. Dicho esto, los dos últimos datos de PMI, los últimos datos de empleo, etcétera, parece que Rishi Sunak lo está haciendo un poquito mejor y han sido claramente mejores de lo previsto por el consenso. Algo que en Europa ha habido una tendencia más mixta, pero bueno, es que se está estabilizando de zona de mínimos, pero la economía británica ha sufrido con mucha fuerza. También el perfil del FTSE hace que tenga un underperformance, ¿no? Por ese peso en cíclicos pesados como pueden ser petroleras o metales y minas, le ha pesado negativamente respecto al Eurostock, que sube casi un 20%. Ayer caía en mis manos el último informe de Bank of America hablando de previsiones para el año 2024 y decía que aconsejaba sobreponderar la bolsa suiza por su carácter defensivo e infraponderar la bolsa española y la bolsa también italiana por el peso importante que tenía el sector bancario y porque pensaba que ya las valoraciones estaban ajustadas. ¿Qué te parece? Pues que eso mismo lo llevan diciendo un par de años y les ha salido muy mal. Posiblemente este año sea, porque la bolsa suiza tan solo sube un 3,8%. Hemos dicho que la bolsa británica 1,5%, la bolsa suiza un 3,8%. Es decir, lo que estamos viendo es que aquellos que piensan que va a haber de verdad una recesión vuelven a recomendar defensivos. Pero es que los defensivos lo han hecho, Susana, especialmente mal este año. De nuevo, farma, alimentación, telecoms, los otros defensivos no han funcionado. Entonces, en cierta medida, lo que está destacando el gran banco de inversión es que aquí va a haber un desastre, que aquí va a haber una recesión de caballo. Entonces, Suiza, sobre todo, recordamos a Nestlé, a Roche, lo han hecho especialmente mal, muy, muy mal, y son típicos must-have en carteras de buy and hold. Que nosotros incluso recomendamos a estos niveles. Entonces, es decir, eso es un giro muy negativo, como hemos visto en muchas casas. Pero parece que están todos los analistas y los banqueros, etcétera, recomendando una cosa, pero haciendo otra, porque esta fuerte subida del mes de noviembre y lo que llevamos de diciembre choca con ese perfil defensivo y ahora vamos a buscar el chocolate y las farmas de Suiza porque pensamos que es defensivo, pero de momento eso es lo que nos dice el análisis, pero la realidad del mercado, digamos que es contraria. Un sector que es tradicionalmente defensivo es el sector ligado a la salud, a los temas sanitarios. Hoy tenemos varias noticias, Manuel, que tocan a varias empresas cotizadas. Así es, vamos a recordar que por un lado AstraZeneca va a comprar por unos 1.100 millones de dólares una compañía desarrolladora de vacunas estadounidense, Icosavax, para tratar enfermedades cardiorrespiratorias. De momento no está teniendo demasiado impacto, subiendo en torno al 1%, pero sobre todo la cara y la cruz están protagonizando Carmat, la francesa, que ha anunciado el primer implante de corazón artificial del modelo Aeson en un paciente con un tumor en este órgano. Está subiendo un 12,3%. Ayer, eso sí, caía un 6,5% por esas dificultades financieras por las que pasa la compañía, que parece que los ratios pues no convencen a los expertos. Y la cruz hoy la tenemos para Novo Nordisk, porque está cayendo un 1,6%. La bolsa de Copenhague, hay un estudio que se publicaba ayer en el que dicen que los pacientes que han tratado con ese medicamento para adelgazar de Eli Lilly, pues parece que recupera mucho peso casi un año después de suspender el tratamiento, cayendo un 1,6%. Eso sí, hay que decir que Novo Nordisk gana un 40% este año. En el caso de Carmat pierde un 32,5% este 2023. Oye, ¿cómo ves estas noticias y cómo ves al sector?
Bueno, primero es diferenciar, porque suele haber un error muy clásico en meter las compañías de MedTech por un lado y las de Pharma puro y duro por otro. Los ratios no tienen nada que ver y el negocio tampoco. Por lo tanto, donde está el componente defensivo pueden ser sector Pharma, con unos dividendos que son muy estables, pero no son unos yield exagerados. Y por otro lado, donde los ratios se han vuelto a disparar un poco, ha sido en el negocio más de MedTech. En el caso del Novo Nordisk que comentabais, con el famoso Wegovy inyectable, bueno, es que el mercado es espectacular. Yo es la posición en el fondo internacional, el PSN internacional, la más potente, sigue funcionando muy bien, pero es verdad que últimamente Eli Lilly, que es la otra compañía muy fuerte en el sector, bueno, insisto, es una tarta tan grande, nunca mejor dicho, ¿no? Hablando de obesidad, una tarta tan grande que todas las compañías están expandiendo, las expectativas, tanto Eli Lilly como Novo Nordisk. Y en el caso del resto, bueno, hemos visto sí, Sanofi, la operación también de Icosavax de AstraZeneca, hemos visto también Glaxo. Yo creo que están bastante tranquilas, ¿no? Pero no está siendo un año especialmente potente, y desde luego Roche muy mal respecto a Novartis, que lo ha hecho un poquito mejor. Bueno, veremos si es el año que viene el de las farmas, pero si es el año de las farmas, de las utilities o de las telecom, eso significa que vienen caídas, y nuestro IBEX desde luego podría sufrir. Lo hemos comentado muchas veces en Intereconomía, ¿no? El IBEX está muy relacionado con la banca, y si hay recortes de tipo rápido, lo que no puede ser es que los bancos suban con expansión de márgenes y también lo vayan a hacer con recortes de márgenes, con unos recortes muy rápidos, ¿no? Así que hay que ser un poquito prudentes, porque los resultados de los bancos españoles posiblemente han tocado el pico en el tercer trimestre. Oye, dentro de la bolsa española, Telefónica, ¿cae un pico? ¿Qué le pasa? Bueno, hoy no, hoy es el descuento del dividendo. Eso nos pasa a veces facturas, sí, 0,12, 15 euros por acción, y a veces algunas plataformas de negociación no descuentan ese dividendo, ¿no? Entonces, bueno, a veces se hace un poquito, pero no, es el pago del dividendo, que obviamente, y para que los oyentes lo entiendan, es como descontar ese dividendo que ustedes reciben en su bolsillo, y entonces lo descuenta, que decimos los técnicos, lo descuenta la cotización en la mañana del pago. Y luego, mirando al mercado español, empresas españolas con intereses en Argentina, como un Telefónica, como un Mapfre, ¿de alguna manera se están viendo afectados o se han visto afectados en estas últimas semanas por el cambio de gobierno? Bueno, es muy complicado saber por dónde van a ir. Bueno, sí, pues sabemos por dónde van a ir los tiros con los recortes, con el no hay plata del señor Milei, pero lo que hay algo es muy claro, y es que el subidón, porque eso sí que es un subidón del Merval, de la bolsa argentina, con las elecciones fue muy potente. Es decir, el mercado quiere que Milei rehaga las cuentas y rehaga Argentina. Entonces eso es muy positivo por lo general para las compañías, y vamos a darnos cuenta que va a haber privatizaciones. Esas privatizaciones dan mucha opción a los inversores. Si necesitan, obviamente, volver a incentivar las inversiones, Argentina necesita de los inversores extranjeros. Es una oportunidad de oro para las empresas españolas crecer en Argentina en un entorno de privatizaciones y en un entorno de necesidad de inversiones extranjeras. La verdad que es el entorno ideal, siempre que obviamente puedan ir controlando poco a poco ese déficit público brutal causado por el peronismo. Muy bien, pues Pablo García de Ibacons Alfa Value, muchísimas gracias por el análisis y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Adiós, gracias, cuídate. chao. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22. En Gran Hotel Inglés, disfruta cada día de un clásico té inglés, servido junto a una torre de mini sándwiches, repostería casera y scones, servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo. ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad. Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo me apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Vamos a mirar el mercado continuo. Tenemos varios protagonistas y entre ellos Duro Felguera, que brilla. ¿De qué manera, no? Efectivamente, más de un 5% está subiendo en 0,74 euros. La razón, pues que los inversores mexicanos Grupo Prodi y Mota Engil han completado ya la inyección de capital de 90 millones de euros en la compañía, tal y como se habían comprometido. Ahora se preparan para tomar el control de la empresa y esperan que la CNMV les exima de lanzar una OPA. Los títulos entre los más alcistas, de hecho, encabezando el ranking dentro del mercado continuo. Buen tono también para Media for Europe, la antigua Mediaset, sube más de un 4, cotizan 2,5 euros y Esquirre Media también avanza más de 4 puntos porcentuales. Entre los que caen destacamos a Montevalito, baja un 3% Telefónica con ese descuento de dividendo de 0,15 euros por acción que hace efectivo el próximo jueves, pasado mañana. Soltec pierde un 1,6 y tenemos también a Fluidra y a Lingotes Especiales cayendo más de 1,4%. En cuanto a otros protagonistas, miramos al Miral porque junto a Eterna han firmado una alianza multiobjetivo para desarrollar nuevas terapias basadas en ARN en dermatología médica. Suben los títulos un 0,3%. Y otro protagonista, FCC, está cotizando en 13,98, sube un 0,3%. Ha comprado a Urbaser por 464 millones el negocio de su filial en Reino Unido, que consiste principalmente en actividades de reciclaje, tratamiento, recogida de residuos y limpieza viaria. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y en Europa ya les hemos avanzado que lo más destacado, los movimientos más destacados los está protagonizando el sector farmacéutico, más allá de AstraZeneca, que sube un 1,17% y está entre las más avanzadas del FTSE londinense. Recordemos que va a pagar hasta $1.100 millones para hacerse con una compañía que desarrolla vacunas en Estados Unidos para tratar virus y enfermedades cardiorrespiratorias. La empresa se llama Icosavax y, como decimos, una de las destacadas de Londres. Pero el movimiento más destacado lo está protagonizando esta mañana Carmat, de momento subiendo en torno al 8% en la bolsa de París, después de anunciar el primer implante de un corazón artificial en un paciente con un tumor. Cabe recordar que ayer caía prácticamente un 7% y que en lo que llevamos de año Carmat retrocede más de un 30%. El otro lado de la tabla lo tenemos dentro del sector farma en Novo Nordisk, que dentro de Copenhague está cayendo un 1,6%, después de anunciarse en un estudio algunos resultados no muy halagüeños para su competencia, el fármaco para adelgazar de Eli Lilly, en el que se basa una molécula similar a la que utiliza el fármaco de Novo Nordisk. Pues bien, los pacientes ganan mucho peso casi un año después de suspender el tratamiento, de momento cayendo un 1,6%. Dentro de París, el protagonismo que también lo tenemos dentro del CAC para ArcelorMittal, subiendo un 3%, Airbus en el otro lado de la tabla corrigiendo un 1,4%. Y por último, en Milán, las caídas para Finecobank, una caída del 0,9%. En el otro lado de la tabla tenemos a Stellantis, ojo, que está subiendo. Vamos a recordarlo a ver si cuadran las órdenes de compra-venta. Dentro de Milán observamos que los mayores avances son para el Banco Popular de Milán, un 2,98%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro, en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Planes de pensiones Caja Rural de Zamora RGA. Al lado de la gente y siempre con Valladolid. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Estas Navidades regala cine. En Cine Yelmo lo tenemos claro. El regalo perfecto es mucho cine en familia, en pareja, con amigos. Consigue entradas de cine desde 4,90 € del 1 de diciembre hasta el 5 de enero y disfrútalas a partir del 8 de enero con tus estrenos favoritos. Consíguelas en actioncine.es y recuerda, en Cine Yelmo disfruta de la Navidad en pantalla gigante y al mejor precio. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Un placer estar contigo de nuevo. Bienvenido. Bueno, IBEX 35 lo tenemos hoy con un ligero pasito atrás. También ayer daba un pasito atrás al cierre, debajo de los 10.200 puntos. No sé hasta qué punto ese nivel de 10.200 es importante. Si después de la caída de ayer y hoy tuviéramos otra, hay que cambiar un poco la percepción que veníamos. Claro, venimos de un optimismo desbordado, ¿no? 6 semanas seguidas subiendo, que es algo que no veíamos hace mucho tiempo. ¿Cómo está viendo el mercado, Samuel? Sí, pues un poco dentro de la dinámica que comentas, ¿no? Nosotros ya desde la zona de los 9.800 puntos ya entrábamos en una dinámica de sobrecompra, o sea, ya detectábamos pues que ya eran niveles extremadamente altos, aunque bueno, el IBEX aguantó muy bien, rompió esos niveles, llegamos hasta de forma prácticamente sin ningún tipo de corrección o prácticamente sin ninguna sesión en negativo hasta la zona de los 10.300 y como bien comentabas, pues bueno, empieza ya un poco la cosa a flojear. Nosotros en el muy corto plazo, ahora mismo lo que estamos observando es ese último soporte que nos dejó la semana pasada, prácticamente es el mínimo de la pasada semana, en la zona de los 10.100 puntos. Digamos que es el nivel para nosotros de referencia. Si se pierden esos 10.100, 10.110, posiblemente entremos ya en una fase correctiva que nos podría llevar un poquito más abajo a la zona de nuevo de los 9.800 puntos aproximadamente. Pero todavía es un poco pronto porque quizás entremos más bien en una fase de lateralización para continuar con las subidas por encima de esos 10.300 puntos, pero hay que vigilar muy de cerca esos 10.100. Además, estamos empezando a ver ya cómo algunas compañías empiezan a tener también algunas correcciones importantes. Veíamos, bueno, esta mañana Telefónica, ¿no? que con el tema de los dividendos empezaba a corregir, pero en líneas generales, pues bueno, nosotros ya tanto en Europa como en Estados Unidos empezamos a ver ya cierto agotamiento, sobre todo de las grandes compañías. Así que, bueno, yo creo que una corrección sana, una corrección normal,
pues tampoco estaría mal, ¿no? Sería lo más saludable y lo más normal del mundo después de este gran rally alcista que hemos tenido en las últimas semanas. Inditex presenta cuentas mañana. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves el valor? ¿Cómo está? ¿Estamos ya en el valor? Si no estamos, esperamos a que presente resultados. Pues a ver, Inditex, la verdad que a mí me ha gustado mucho el desarrollo que ha tenido durante este año. Todo dependerá un poquito del planteamiento que queramos llevar, ¿no? En definitiva, sí es cierto que, bueno, que al igual que el resto de títulos del IBEX 35, lo consideramos que en este momento está un poquito sobrecomprado, en esa zona de los 38, 39 euros. Yo creo que habría que esperar. Sí es cierto que, por ejemplo, pues bueno, hoy conocí la noticia, ¿no?, de que ha abierto un nuevo proyecto, un poco para hacer más una parte más de economía circular, de segunda mano, una plataforma de segunda mano, etcétera, que puede ser interesante, pero bueno, en líneas generales su comportamiento está siendo excelente este año. Podríamos esperar perfectamente la presentación de resultados. Incluso yo creo que Inditex, también de forma sana desde el punto de vista técnico, podría hacer alguna corrección interesante, ¿no?, para volver a tomar posiciones alcistas, zona de los 36 euros, por ejemplo, se me ocurre, o incluso, ¿por qué no?, buscar ya los niveles de soporte en la zona de los 32 euros, ¿no? Así que, bueno, yo creo que está dentro de esa dinámica de títulos, de grandes títulos del IBEX 35 que en este momento pues han tenido un rally muy, muy positivo y que, pues, de forma natural, pues deberían corregir algo. Vale, vamos con las consultas. 91533-1851, 91533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 y nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, y nos pueden dejar en el chat de comentarios la pregunta. Empiezo por WhatsApp, Samuel. José Luis, desde el Banco en Asturias. Información sobre dos farmacéuticas, Novavax y Moderna. Sé que las tiene compradas con abundantes pérdidas, las pérdidas de la primera superiores al 60%. ¿Qué aconseja? ¿Asumir pérdidas o esperar mejores vientos? A ver, Novavax, muy muy compleja la situación porque, bueno, ha tenido desde 2020 ha tenido muchísima volatilidad. Date cuenta que en 2020 era un título que estaba cotizando en unos $5 y llegó a cotizar a $320 y ha vuelto otra vez desde sus máximos en 2021 hasta la actualidad otra vez a cotizar en torno de los $5. A ver, si nos ponemos en modo técnico, estamos en suelos históricos y podría haber de nuevo un repunte muy importante hasta niveles que ya se han visto previamente en zonas de los 275, los 300. Pero claro, hay que tener muchísima paciencia porque si tú analizas el comportamiento histórico del título, desde esos niveles 5, 6, $7 siempre ha tenido una gran revalorización, pues debido a diferentes circunstancias, ¿no?, históricas. Desde prácticamente el año 2000 el patrón se repite de forma constante, ¿no? Por tanto, bueno, esos niveles pueden ser interesantes desde un punto de vista, pues decir, pues bueno, tengo una compañía que está súper infravalorada en estos momentos y que tiene un comportamiento en el cual sabemos que cuando pega el pelotazo, pues rápidamente tenemos que salirnos del título. Si esa es la estrategia que podemos plantear, perfecto. O si esa es la visión que tenemos para invertir en esta compañía, perfecto. Si lo que esperamos es una tendencia mantenida, alcista, de largo plazo, donde pues bueno, podemos mantenernos en el título, ese tipo de estrategias aquí yo creo que no van a funcionar porque la historia del título te lo está diciendo de forma constante. Así que bueno, si tiene títulos comprados, se podría pensar en hacer una infraponderar. Con pérdidas, sí. Con pérdidas, ¿no? Pues bueno, en esos niveles de los $5, $6, si no le molesta la posición, ¿de acuerdo? Si no está demasiado expuesto a esta acción o tiene una cantidad de capital destinada importante, pues oye, se puede mantener a la espera de, como bien decía, pues de mejores tiempos, ¿no? ¿Vale lo mismo para la otra? ¿Cuál era la segunda que me habías comentado? Moderna, Novavax y Moderna. Moderna, vámonos a Moderna. Pues sí, más o menos yo creo que es la misma historia, ¿no? O sea, la situación es exactamente igual. Sí, la tiene también con pérdidas, nos decía. Pues sí puede mantenerlo, o sea, si su nivel de exposición no es demasiado alto, quizás se podría mantener esperando mejores tiempos. Y bueno, y yo tendría muy
como referencia técnica, ¿no? Muy importante el nivel de los 117,84, que fue un nivel muy importante de soporte que perforó, intentó sobrepasarlo, pero no lo ha conseguido y de momento nos marca la tendencia bajista, ¿no? Si vuelve a esos niveles, pues entonces ya sí entraríamos en una parte más optimista. Pero bueno, yo creo que si no tiene una gran exposición dentro de su cartera a estos dos títulos, yo creo que de momento lo podría mantener. Me acabamos con un mensaje de audio. De Economía, buenos días a la señora analista. Mi pregunta es sencilla. He comprado acciones del New York Stock Exchange de Snowflake. ¿Cómo lo ves? Inteligencia artificial. ¿Debería buscar más empresas relacionadas con inteligencia artificial? ¿Y cómo ves Snowflake a largo plazo? Muchas gracias. Es el momento, ¿o no? Pues te cuento, vamos a ver, ahora mismo Snowflake se encuentra en una zona de lateralización importante, pero sí es verdad que ha tenido una muy buena revalorización en las últimas semanas, ¿no? Mostrándonos ya lo que puede ser un principio de inicio de tendencia alcista. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque empezamos a observar cómo las zonas de mínimos empiezan a ser ya mínimos crecientes y empieza, digamos, a formarse pues una estructura interesante. Aún así, sí es cierto que para mí, bajo mi punto de vista, deberíamos esperar que el título sobrepasara la zona de los $198, la zona de los $200, ¿no? Ahí tenemos una zona de resistencia importantísima que si se supera, pues entonces ya daríamos pie, digamos, a esa el final, ¿no?, de esa fase de acumulación y por tanto podríamos entrar en una nueva tendencia al alza. Me gusta que esté haciendo mínimos crecientes, que esté, digamos, creando esa zona, esa fase de acumulación, y las últimas sesiones que hemos visto que han sido muy alcistas, ha tenido acumulado casi 7 sesiones consecutivas en positivo, pues lo que nos indican es que hay un gran interés, ¿no?, en la compañía y un gran interés comprador. Aún así, hay una barrera importante en esa zona de los $200 que debe ser superada. Si no se supera y se observa algún tipo de agotamiento en esa zona, pues obviamente habría que tener precaución, subiendo stops o liquidando parte de la operación a la espera de que se pueda sobrepasar ese nivel. Para mí la clave, sin duda, en el título está en los $200. Ahora voy con más consultas de WhatsApp. Voy también por YouTube. Hay una que pregunta qué valores del IBEX serían recomendables para entrar. Te lo voy a preguntar ahora mismo, pero hay por ahí algún audio, mensaje de audio más. Venga. Vamos con ello. A ver, si quieres. Hola, buenos días. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista por las acciones de Acciona y Grifols para entrar. Que me dijera soportes y resistencias de cada una. Gracias. Pues mira, hay otro oyente también que preguntaba por valor de entrada en Grifols. Venga, pues vamos a ver Grifols, si te parece, como primera opción. Bueno, hemos estado hablando bastante sobre Grifols, ¿no? Sí. Las últimas semanas, las últimas jornadas, porque ha tenido una muy buena recomendación por parte, creo recordar que fue de JP Morgan, ¿no?, de que 2024 Grifols iba a ser un título que se iba a tener muy buen comportamiento. Nosotros desde el lado técnico lo que vemos es que está a punto de finalizar todo el tramo bajista que lleva desarrollando desde 2020. ¿Por qué motivo? Volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Empezamos a apreciar ya que los mínimos, ya empezamos a ver mínimos crecientes y está empezando a generar una estructura o un patrón que definimos como de cambio de tendencia, ¿no? ¿Dónde está la clave en Grifols? Que de hecho es uno de los títulos que estamos vigilando también para incorporarlo en la cartera. La clave está en los 14,96. Si Grifols supera ese nivel, consideraríamos ya que entraríamos en una nueva fase alcista de medio a largo plazo y, pues bueno, los objetivos que nos podríamos establecer serían perfectamente la zona de los 20 y luego ya posteriormente la zona de los 24 euros. Por tanto, yo creo que tiene una muy buena proyección y habría que vigilar muy de cerca esa potencial superación de la zona de los 15 euros. Como nivel de soporte o nivel de stop que podríamos buscar para Grifols sería la zona de los 9,81. Ese es el último nivel de soporte más relevante que ha tenido en las últimas jornadas. Por tanto, pues bueno, para mí sin duda Grifols en este momento, si supera ese nivel, perfecto. Vale. Luego, en el caso de Acciona, la verdad que ha tenido
está teniendo una tendencia muy importante bajista, ¿no? Desde la zona prácticamente de los 210, se nos ha caído hasta los 118 euros. Ahí ha tenido una buena parada porque fueron máximos históricos importantes, allá por el año también 2020, y por tanto esa parada es significativa. Aún así consideramos que la tendencia de fondo de largo plazo para Grifols todavía sigue siendo bajista. Sí es cierto que ya nos empieza a mostrar niveles de sobreventa importantes y que podríamos estar ante una potencial tendencia alcista. La clave, pues exactamente lo mismo que comentábamos. De hecho, Grifols ya nos ha marcado o ya ha hecho el intento ya consolidado por encima de su último nivel de resistencia más relevante que tenía en la zona de los 133,30. Hizo un primer intento, no lo consiguió y en las últimas jornadas ha superado. Para mí el punto de entrada, si se consolida este movimiento alcista, estaría en la zona de los 136,80 a 137 euros. A partir de ahí ya sí veríamos una consolidación mucho más clara, mucho más sólida y entraríamos ya en una nueva fase alcista de corto plazo que nos podría llevar a los 144 euros o incluso ya si el ambiente es bastante optimista, podríamos hablar de los 163 euros, ¿no? Y como referencia al soporte tenemos 123 euros y luego ya por último los 114, los 113 euros. Venga. ¿Qué valores del IBEX serían recomendables para entrar? Pregunta un oyente. Vale. El primero de todos, el que, llevamos varios días también detrás de él para intentar, aclarar un poquito, ¿no? Si podemos tomar posiciones o no. Para mí es el primero de todos Repsol. Nos está gustando lo que hace o el comportamiento que está teniendo Repsol. Ya hablamos de que, esa caída que tuvo hasta la zona de los 13,36 era una zona muy importante donde tuvimos un gran rebote alcista que nos llevó de nuevo a zona de 14,40 y en la corrección en la que nos encontramos ahora, encontramos esa zona de los 13,80, 13,79 aproximadamente, ¿de acuerdo? Donde ahí sí vemos un potencial alcista, ¿ok? Obviamente es una posición agresiva, es una posición donde estamos descontando esa posibilidad de que vaya a haber un movimiento al alza. El patrón en principio es correcto, pero es una entrada agresiva, o sea, estaríamos hablando de los 13,76, los 13,80, precio de entrada y un stop muy claro en la zona de los 13,36. ¿no? Que es el último mínimo que nos ha marcado. Nos gusta porque de fondo seguimos viendo una tendencia alcista muy clara y este tipo de patrones, pues la verdad que suelen funcionar bastante bien, ¿no? Probabilísticamente, pues tenemos una alta probabilidad de que Repsol a partir de estos niveles pues empiece a recuperarse. También es cierto que debido a la volatilidad del petróleo, de los precios del petróleo en estos momentos, quizás puede parecer que no es un momento idóneo. Por técnico, Repsol nos dice que sí, pero por la parte macroeconómica, pues quizás tenemos algunas dudas. Por eso digo que puede ser un momento un poco agresivo, ¿no? Puede ser una toma de acciones agresiva. Así que, esa sería una idea. Y luego la otra idea sería CaixaBank, ¿vale? Que después de las últimas correcciones que ha realizado, sí es cierto que nos encontramos más o menos también en un tipo de posición, un tipo de apuesta, podríamos decir, ¿no? Bastante también agresiva, porque las expectativas de que haya bajadas de tipos de interés el año que viene perjudicaría a los bancos, y estamos en una fuerte corrección que hemos visto en CaixaBank, pero nos gusta, lo que ha hecho en las últimas sesiones, ¿no? Esa parada que ha hecho en la zona de los 3,86 CaixaBank, esa zona de throwback, puede ser una zona muy interesante para tomar de nuevo posiciones y pues continuar con esa tendencia alcista que sigue predominando, ¿no? ¿Dónde tendríamos el stop? Pues tendríamos un stop, yo creo que conservador, por debajo de la zona de los 3,48. Si queremos ser un poquito más agresivos, la zona de los 3,60. Así que, podría haber ligeras caídas, pero yo creo que esa zona de throwback puede ser un buen momento, una zona potencial para ver de nuevo subidas en CaixaBank, que al menos nos lleven a la zona de los 4,12. Vale, ahora te pregunto, durante el boletín te voy a dejar mirando 3 valores que nos plantea aquí Manuel. Antes 2 de aquí de España, Santiago, dice si podría corregir a corto plazo Ferrovial hasta los 30 euros. Dime algo rápido. Y un precio de entrada, quiero entrar en ACS, nos dice otro oyente. Repsol sí, ya nos decías que sí. Quiero entrar en ACS. Dime a qué precio entrarías en ACS, si entrarías, y si Ferrovial puede corregir hasta los 30. Vale, lo primero, muy rápido, ACS no entraría.
sinceramente. Hasta que no vea correcciones en ACS, no veo momento de entrada. Está muy, muy arriba, zona de casi los 38. Necesito tener alguna referencia para poder tomar posiciones. La única referencia que veo ahora mismo es el throwback en la zona de los 34 y estamos muy alejados. Por tanto, en el corto plazo, muy complicado, ¿no? ACS no creo que esté para entrar ahora mismo. Y si entramos, tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en máximos. Ferrovial, en el caso de Ferrovial, situación muy parecida. Yo creo que sí, a 30, que es la zona de throwback, lo veo correcto. Lo veo perfectamente correcto porque también está en unos niveles muy sobrecomprados, al igual que muchos títulos del IBEX, y lo más lógico, bajo mi punto de vista, es que tenga una corrección a zona de los 30 aproximadamente y a partir de ahí pues continúe con la tendencia al alza, sin ningún problema. José, ¿qué tal? Buenos días. Oye, buenos días. Me ha gustado estos dos valores que ha dicho, pero ya que he llamado le voy a decir de que tú, Javier, ya sabes lo que voy a decir de la India, un índice ni F Nifty T. Muy bien, me has ayudado. Hablo de tú porque, vamos, eres un encanto, muchacho. Eres, vamos, señor. Bueno, ¿cuántas personas tenemos que ser así? A ver, y a ver si cambiaría, porque me gustan mucho los que ha dado, porque yo tengo Caixa y Repsol. Sí. Y voy ganando. Pero ya los a ver, tiene. Quiero ser corto, pero me pongo casi un poco nervioso. Y a ver si cambiaría Fluidra por uno de estos dos que ha dicho, el Caixa o Repsol. Vale. Y a ver a qué precio le parece ese que me acabas de comunicar tú, que lo has nombrado muy bien. El Nifty, vale. Que está a 20.951, creo. Sí, que se ha convertido hoy, creo que es uno de los más importantes de... Y ya sabe lo que dijo ayer uno, me parece. Sí. Bueno, y no quiero entretener más y muchísimas gracias. Sí, José, por llamarnos. A ver qué nos dice de esto y si cambiamos Fluidra por Caixa o por Repsol. Venga, vamos con ello, antes de las noticias. Gracias, José, por llamar. Venga. Pues dime si cambiarías Fluidra por alguno de los dos que decías, Repsol o Caixa, y dime algo del Nifty, si hay alguna oportunidad de que se pueda rascar. Vale, pues mira, te cuento sobre el tema de Fluidra. La verdad que en principio me gusta bastante porque no lo cambiaría, o sea, mantendría las tres posiciones, debido también un poco al tema de diversificación. Fluidra sí es verdad que ha tenido pues una zona de mínimos, ¿no? En la zona de los 12,30. Hemos visto también, pues bueno, que ya está marcando mínimos crecientes, por tanto es posible que haya entrado en una pequeña fase alcista, pero hay que tener precaución con él, ¿no? Yo le diría pues que de momento mantener, ¿vale? De momento mantener el título, pero cuidado con el nivel de soporte de los 15,35. Si pierde los 15,35, esto no hablaríamos de una recuperación, sino simplemente una corrección de todo el proceso bajista y las caídas continuarían. Por tanto, mientras que se mantenga por encima de 15,35, mantiene. Que no lo mantiene, pues obviamente pues las cambiaría así por Repsol o por CaixaBank. Te voy a dejar. Luego me dices, de momento yo creo que las puede mantener. Para que me dé tiempo. Luego, después de las noticias, le respondemos a José sobre el Nifty, ¿vale? Míratelo y me dices algo sobre el Nifty. En WhatsApp nos dicen 2 valores del mercado AEX, de la bolsa de Ámsterdam. A ver qué pillas por ahí. Y luego 3 internacionales, que son Albemarle, CrowdStrike y Palo Alto Networks. ¿Vale? ¿Que dónde las esperarías para entrar de cara a 2024? Pregunta Manuel. Albemarle, CrowdStrike, es CROWDSTRIKE, y la otra Palo Alto Networks. ¿Vale? Pues venga, te dejo ahí mirando un poquito por ahí fuera. A ver qué vida hay. Hasta ahora, Samuel. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina.